Hola chicos, ¿cómo están? En este video desarrollaremos los dos últimos puntos del tema 3, producción múltiple y progreso técnico. Cuando hablamos de producción, es importante distinguir entre la producción simple, en la cual la firma produce un solo bien, y la producción múltiple, en la cual la firma produce dos o más bienes. En videos anteriores hemos considerado que la firma produce un solo bien, pero en la realidad la mayoría de las firmas produce más de un bien, por lo que ahora vamos a ver el concepto de producción múltiple utilizando el análisis desarrollado por el profesor Cleto del Rey. Del Rey es contador y licenciado en Economía, egresado de la Universidad Nacional de Tucumán y máster en Economía de la Universidad de Chicago. Fue profesor mío, un excelente profesor, y si bien actualmente no está dando clases, es profesor emérito de nuestra facultad. El profesor del Rey es quien formalizó el concepto de producción múltiple que vamos a ver en el marco de un proyecto de investigación del Consejo de Investigación de la UNSA. A fin de simplificar el análisis, se parte del supuesto que la firma produce dos bienes, X1 y X2, con dos factores de la producción, I sub 1 e I sub 2. La empresa tiene una función de producción para cada bien, las cuales se definen de acuerdo a estas especificaciones matemáticas, en donde beta h ji es una constante menor o igual que 1 que indica qué parte del factor h empleado en la producción del bien j es utilizable en la producción del bien i. IHI es la cantidad del factor H utilizada en la producción del bien I. En este análisis se define a beta HJI como una constante no negativa, ya que si fuera menor que 0 implicaría la existencia de deseconomías de extensión, lo cual significaría que es más caro que ambos bienes sean producidos por una firma a que sean producidos por dos firmas especializadas. Según los betas sean más cercanos a 0 o a 1, los factores de la producción pueden clasificarse en agotables o no agotables. Existe agotamiento de insumos o de factores cuando el uso que se hace de ellos para producir un bien disminuye las cantidades disponibles de esos factores para la producción del otro bien. Un factor es más agotable cuanto más cercanos a 0 sean los beta. El caso extremo sería el perfecto agotamiento, que sería cuando beta HJI es igual a 0. Los insumos o factores son no agotables cuando el uso que se hace de ellos para producir un bien aumenta las cantidades disponibles de esos factores para la producción del otro bien. Un factor es menos agotable cuanto más cercanos a 1 sean los beta. El caso extremo sería la falta perfecta de agotamiento, que sería cuando beta HJI es igual a 1. La noción de agotamiento de los insumos está relacionada con el concepto de insumos compartibles. Los insumos o factores son compartibles cuando su uso en la producción de un bien no los agota totalmente. Los factores son perfectamente compartibles cuando no existe agotamiento y no son compartibles cuando el agotamiento es perfecto. Otro concepto que está muy relacionado con todo lo anterior es el de economías de extensión. Se dice que existen economías de extensión cuando resulta más barato que una firma produzca los dos bienes en lugar de que los bienes sean producidos por dos firmas especializadas. Este concepto se expresa formalmente en términos de funciones de costos con esta desigualdad, en donde C, que depende de X1 y de X2, es el costo de producir los dos bienes conjuntamente. Este sería el costo de producir el bien 2 y este el costo de producir el bien 1. Los costos de producir conjuntamente los dos bienes son menores que los de producir ambos bienes por separado. El concepto de economías de extensión surge de la existencia de factores compartibles en dos o más procesos productivos,
y depende del grado de agotamiento. Cuanto mayor sea el grado de agotamiento de los factores productivos empleados en la producción de los bienes, menores serán las economías de extensión. De acuerdo con la relación existente entre los procesos de producción de bienes, se puede distinguir tres casos de producción múltiple: la independiente, la semiconjunta y la conjunta. La producción múltiple independiente se presenta cuando todos los factores son perfectamente agotables. Por lo tanto, todos los betas que teníamos en 1 serían nulos y las funciones de producción de los bienes 1 y 2 nos quedarían expresadas de esta manera. En este caso, no existen economías de extensión y resulta indiferente si los bienes son producidos por una misma firma o por firmas especializadas. La producción semiconjunta es el caso en el cual no todos los insumos son agotables, pero tampoco todos ellos son perfectamente compartibles. Para este tipo de producción se cumple que los betas se encuentran entre 0 y 1 con las condiciones adicionales de que, por lo menos para un valor de h, j o i, beta sea distinto de 1 y que por lo menos para un valor de h, j o i, no necesariamente el mismo que en la condición anterior, beta sea distinto de 0. En este caso, las funciones de producción se especifican de esta misma forma, pero bajo estas condiciones establecidas. Cuando la producción es semiconjunta, existen economías de extensión, que en mayor o menor grado, según el valor de los beta, hacen ventajosa la producción múltiple en comparación con la especializada. Por último, existe producción conjunta cuando todos los factores son perfectamente compartibles. En este caso, todos los beta de estas ecuaciones serían iguales a 1 y la firma tendría una sola función de producción que puede ser expresada de esta manera o de esta manera y que describe el proceso productivo a partir del cual se obtienen los bienes 1 y 2. La producción independiente y la producción conjunta son los dos casos extremos y son idealmente concebidos como perfectos, por lo que son difíciles de observar en la realidad, a diferencia de la producción semiconjunta, que es el caso intermedio. En su trabajo, el profesor Del Rey analiza ejemplos interesantes para cada una de las categorías de producción múltiple. En internet encontré un paper de él sobre este tema. Es un paper viejito, tipeado con una máquina de escribir y no está completo, le faltan algunas hojas, pero les voy a dejar el enlace en la plataforma, así pueden consultarlo y leen los ejemplos. Bueno, otra cuestión importante a tener en cuenta en los aspectos técnicos de la producción de una firma es el progreso técnico o cambio tecnológico. Hasta ahora hemos trabajado con el supuesto que la función de producción de una firma no cambia, pero en la realidad los métodos de producción mejoran a través del tiempo con el avance de la tecnología y es importante reflejar estas mejoras de alguna manera en la función de producción. Una forma sencilla para mostrar el progreso técnico es a través del gráfico que tenemos en pantalla. Inicialmente, la isocuanta X sub 0 muestra las combinaciones de trabajo y capital que se pueden utilizar para obtener el nivel de producción X sub 0. Tras el desarrollo de mejoras técnicas de producción, esta isocuanta se desplaza a X sub 0' y ahora la empresa puede obtener el mismo nivel de producción que antes, pero con una menor cantidad de factores. Una forma de medir esta mejora es observando que con K sub 1 unidades del servicio del factor capital, antes se requerían L sub 1 unidades del servicio del factor trabajo para obtener X sub 0 unidades del bien. Mientras que con las mejoras tecnológicas solo hacen falta L sub 0 unidades del servicio del factor trabajo. Sin embargo, un aumento en las unidades del servicio del factor capital hasta K sub 0 también hubiera permitido una disminución de las unidades del servicio del factor trabajo hasta L sub 0 a lo largo de la isocuanta inicial, con la diferencia de que en este caso
no se habría producido un auténtico progreso técnico. Solow desarrolló un modelo que permite aislar los desplazamientos de la isocuanta a través del tiempo de los movimientos a lo largo de la misma isocuanta. Este modelo también permite distinguir y separar las variaciones de la producción debidas al progreso técnico de las causadas por los cambios en la disponibilidad de los factores de la producción. Se puede probar que cuando se incorporan los avances tecnológicos al análisis, la tasa de crecimiento de la producción a lo largo del tiempo es superior a la tasa de crecimiento que puede atribuirse al aumento de los factores productivos definidos de manera convencional. Para ello, partimos de una función de producción en donde incorporamos el término A en función del tiempo. En este término se incluye todo aquello que pueda influir en la determinación de la producción, aparte del trabajo y el capital. Los cambios de A lo largo del tiempo representan el progreso técnico que experimenta la firma y en la función planteada refleja el desplazamiento de la isocuanta que analizamos en el gráfico. Es de esperar que a medida que pase el tiempo, A aumente y que los niveles determinados de los factores trabajo y capital sean cada vez más productivos a lo largo del tiempo. Para medir o predecir el cambio en la producción dentro de este modelo y poder separar las fuentes del crecimiento, tomamos el diferencial total de esta expresión con respecto al tiempo. Cómo cambia X a través del tiempo va a ser igual a cómo cambia A través del tiempo por la función de producción tradicional más A por cómo cambia la función de producción tradicional a través del tiempo. En este modelo, la función de producción tradicional puede escribirse como X sobre A si realizamos un pasaje de términos en esta ecuación. Esta derivada es igual a cómo cambia la función cuando solo cambia el factor capital por cómo cambia el factor capital a través del tiempo, más cómo cambia la función cuando solo cambia el factor trabajo por cómo cambia el factor trabajo a través del tiempo. Cómo cambia A través del tiempo por 1 sobre A es la tasa de crecimiento proporcional de A por unidad de tiempo que puede simbolizarse como A sombrerito. Esto que tenemos aquí no es otra cosa que el producto marginal del factor capital y esto es el producto marginal del factor trabajo. Al primer término que tenemos entre paréntesis lo multiplicamos y lo dividimos por K y al segundo término lo multiplicamos y lo dividimos por L. Cómo cambia K a través del tiempo por 1 sobre K es la tasa de crecimiento proporcional del factor capital por unidad de tiempo, que puede simbolizarse como K sombrerito, y cómo cambia L a través del tiempo por 1 sobre L es la tasa de crecimiento proporcional del factor trabajo por unidad de tiempo, que puede simbolizarse como L sombrerito. A puede escribirse como X sobre la función de producción tradicional. Esto se obtiene realizando pasaje de términos en esta ecuación. Ahora, aquí podemos sacar factor común X y pasarlo como 1 sobre X al otro lado de la ecuación, y luego en este término aplicamos propiedad distributiva. Esto que nos queda aquí es la tasa de crecimiento proporcional de X por unidad de tiempo. Aquí tenemos el producto marginal sobre el producto medio del factor capital, que no es otra cosa que la elasticidad de producción del factor capital, y aquí tenemos el producto marginal sobre el producto medio del factor trabajo, que es la elasticidad de producción del factor trabajo. De esta manera encontramos que la tasa de crecimiento de la producción se puede desagregar en la suma de dos componentes: el crecimiento atribuible a los factores de la producción y otro crecimiento que representa los avances tecnológicos y que se conoce como residual de Solow. Esta contribución de Solow establece que el progreso técnico se puede cuantificar de manera residual. Es un residual porque es la parte del crecimiento en la producción que no se atribuye a la variación de los factores. Para comprender mejor este modelo, veamos un ejemplo sencillo que está adaptado del libro de Nicholson.
Partimos de una función de producción Cobb-Douglas homogénea lineal con la siguiente especificación. X igual a 10 por K a la 1 medio y por L a la 1 medio. Supongamos que inicialmente la firma produce 90 unidades del bien X por semana, por lo que la isocuanta correspondiente a este nivel de producción puede expresarse como K igual a 81 sobre L. Para observar la importancia del progreso técnico en forma numérica, ahora supongamos que pasado un año el método de producción de la firma mejora con el avance de la tecnología y su función de producción cambia. Ahora su función de producción va a ser igual a en función del tiempo por K a la 1 medio y por L a la 1 medio, en donde A podemos decir que es igual al número E elevado a la 0,02 por T. Fíjense que inicialmente para t igual a 0 la función sería la misma que vimos anteriormente. Transcurrido un año, para t igual a 1, podemos observar que la isocuanta correspondiente a un nivel de producción de 90 se desplazaría hacia la izquierda porque fíjense que antes teníamos k igual a 81 sobre L y ahora k es igual a 81 sobre L por el número E elevado a la 0,02 por t. Si la isocuanta se desplaza hacia la izquierda con el avance tecnológico, la firma puede obtener el mismo nivel de producción que antes, pero con una menor cantidad de factores. Bien, ahora para encontrar la ecuación de crecimiento tenemos que trabajar con la función de producción y tenemos dos procedimientos posibles que nos permiten arribar al mismo resultado. El primero sería tomar el logaritmo neperiano de esta ecuación y luego calcular la derivada logarítmica con respecto al tiempo de la expresión anterior. La derivada logarítmica de x con respecto al tiempo, por la regla de la cadena, es igual a cómo cambia el logaritmo de x cuando cambia x por cómo cambia x con respecto al tiempo. En el repaso matemático hemos demostrado que la derivada logarítmica de una variable es la variación porcentual de esa variable. Simplificando el cambio en x con el cambio en x y reordenando esta expresión, podemos ver que la derivada logarítmica de x con respecto al tiempo no es otra cosa que la tasa de crecimiento proporcional de x por unidad de tiempo que habíamos simbolizado como x sombrerito. Lo mismo puede deducirse de estas dos derivadas que tenemos aquí. Esta es la tasa de crecimiento proporcional del factor capital por unidad de tiempo y esta es la tasa de crecimiento proporcional del factor trabajo por unidad de tiempo. Entonces, realizando un cambio de simbología, obtenemos la ecuación de crecimiento. Otra forma que tenemos para llegar a esta misma ecuación es trabajando con esta expresión que habíamos obtenido antes. Lo único que tenemos que hacer es calcular A sombrerito y las elasticidades de la producción para los dos factores y luego reemplazarlas en esta ecuación. Para obtener las elasticidades de la producción tenemos que trabajar con la función de producción tradicional, es decir, con la función de producción que tenía inicialmente la firma antes de incorporar el progreso técnico al análisis. Se puede demostrar que la elasticidad de la producción del factor capital es igual a beta, que es el exponente del factor capital en la función Cobb-Douglas, y que la elasticidad de la producción del factor trabajo es igual a alfa, que es el exponente del factor trabajo. Ustedes pueden demostrar estos resultados sencillamente. Tienen que trabajar con esta expresión, calcular las productividades medias y marginales para ambos factores, reemplazarlas en las elasticidades de la producción y finalmente simplificar. Bien, entonces hemos visto dos formas alternativas para obtener la ecuación de crecimiento y ahora vamos a ver cómo se interpreta. La interpretación va a depender de los datos que tengamos. Por dar algunos ejemplos, si luego del progreso técnico observamos que la cantidad que la firma empleaba del factor capital se mantuvo constante y que la cantidad que utilizaba del factor trabajo disminuyó en un 4%, el crecimiento de la producción nos da igual a 0 y podemos decir que el avance tecnológico le permitió a la firma obtener el mismo nivel de producción que antes
con una menor cantidad del factor trabajo. Aquí tenemos otro ejemplo. Si luego del progreso técnico observamos que el uso del factor capital y del factor trabajo se mantuvieron constantes, pero que la producción aumentó en un 2%, podemos decir que el 2% del crecimiento de la producción se atribuye al cambio tecnológico y no al aumento de los factores de la producción. Bueno chicos, con esto llegamos al final del tema 3. En el próximo video comenzaremos con el tema 4. Muchas gracias por su atención, cuídense mucho y hasta pronto.